capítulo de La Última Palabra por las pantallas de Canal 30, siendo las 10 de la noche, 8 minutos. Sin más preámbulo, vamos a dar a conocer a nuestro invitado en este primer bloque. En el segundo vamos a tener a Ernesto Reynoso analizando la contingencia política nacional. En este primer segmento vamos a estar abordando el último estudio que elaboró en conjunto con Contextus el sociólogo y un grupo también de sociólogos Franco Rodríguez, investigador asociado a Contextus, respecto a lo que es la inteligencia artificial y la automatización de servicios. Con él vamos a estar ahondando sobre la percepción ciudadana que tienen de la inteligencia artificial, también conocida en sus siglas como IA. Franco, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un gusto y muy feliz de estar aquí compartiendo esta noche con ustedes y poder hablar de este estudio que la verdad me tiene bastante contento. Los resultados son aclaran un poco la perspectiva de lo que queríamos buscar y si estás dispuesto podemos comenzar a hablar de ello de lleno. Sí, antes cuéntanos, ¿cuál fue la motivación de llevar a cabo un estudio sobre inteligencia artificial acá en la región? Ya, todo partió porque, bueno, en las últimas décadas a nivel nacional e internacional hemos tenido grandes avances en lo que es la automatización de los servicios, sobre todo actualmente con lo que es el boom de las inteligencias artificiales. Pero realmente hemos estado conviviendo con inteligencia artificial hace bastante tiempo. O sea, todos tenemos asistentes de voz virtuales en el teléfono que en el fondo nos facilitan la vida cotidiana. En la casa también. Por supuesto, las famosas Alexa o las lavadoras inteligentes, televisores inteligentes, que cada día también están juntando la vanguardia tecnológica con la simplificación de la vida. En este sentido, como equipo de trabajo, nos dimos a la tarea de entonces empezar a pensar qué pasa derechamente con el conocimiento y las percepciones que poseen, en este caso, los talquinos como capital regional y un contexto urbano que nos parecía bastante interesante para partir caracterizando un poco el pensamiento y lo que la gente, las aprensiones, el posible miedo que haya de por medio, porque hemos vivido también y está lleno internet de memes, de fake news, de vivir bajo la lógica de esperando un futuro dominado por máquinas casi a lo Terminator. Cuando es interesante también saber qué pasa realmente en estos pensamientos. ¿Se condice internet con lo que pasa en el cotidiano de las personas? Entonces, teniendo eso en mente, nos parecía muy interesante partir primero por Talca. Franco, y respecto a, ya para ir explicándole también a la gente qué vamos a entender durante esta conversación que vamos a tener y el análisis del estudio, ¿cómo vamos a entender automatización y inteligencia artificial? Perfecto. Parto con la grande inteligencia artificial. Inteligencia artificial, entonces, vamos a entender cualquier tipo de herramienta artificialmente que sea capaz de realizar una tarea que en nosotros requeriría algún grado de inteligencia para poder ser llevado a cabo. Y automatización, en el más simple de los casos, el traspaso a una tarea análoga a una tarea mucho más fácil para nosotros y que puede hacerse ya casi con un par de comandos nomás que nosotros integremos y nos entrega el producto. Perfecto. Ya definida al menos estos dos conceptos, vamos de lleno ya a las variables de identificación. Cuéntanos respecto a rango etario de las personas encuestadas, sexo y también más o menos el periodo en el que se recopilaron estos datos. Perfecto. A ver, partamos entonces con la variable de sexo. Estuvimos bastante parejos, el número de personas en porcentaje femenino fue de 49%, masculino con 51%, una cifra bastante equiparada. En cuanto a las edades, también nos encontramos con bastante representatividad de los diversos grupos etarios. De 15 a 29 años un 19.2%, de 30 a 44 años un 23.2%, de 45 a 59 años 22%, y ya de 60 hacia arriba un 18.8%. Esto nos permite también ver cómo las diferentes generaciones perciben el avance y la automatización de servicios y los posteriores usos de la IA o de la inteligencia artificial en, digamos, nuestra capital regional. Ahora, el tiempo de encuesta de esto, nosotros realizamos una base de datos con 2.000 números telefónicos, ¿Ya? La cual, a través de un muestreo no probabilístico con sujetos voluntarios,
logramos aplicar un total de 250 encuestas. Ahora, podríamos decir, si sacamos digamos, de probabilístico, estamos trabajando con un 95% de confiabilidad y un 5% de margen de error, lo que habla de que los datos están bastante buenos, de hecho, y nos da confiabilidad. Solo si hiciéramos el paralelo para un estudio probabilístico. ¿Y cómo fue llevado a cabo esto? A través de 45 días, donde entre febrero y marzo de 2024 se aplicaron las encuestas telefónicas. Fue a inicio de este año nada más. Sí, es información recién salida del horno. Sí, de hecho fue publicado el día lunes. Exactamente, hace muy poco. Y es la primera vez que podemos hablar ya más en relajo de esto, y es un tema bastante interesante. Franco, respecto a en qué segmento económico está como el grueso de las personas encuestadas, clase media alta. El grueso entraríamos en clase media porque tenemos ya 32,8 puntos entre 450 y 900 mil pesos y 27,6 puntos de entre 900 y 1.350.000, digamos como los grupos más representativos en términos de ingresos. Ahora, hay algo muy importante aquí, que nosotros tomamos el promedio de ingresos por familia. No estamos midiendo personalmente, porque ahí entraríamos, claro, hay personas que ganan menos de 450 mil pesos, pero en el fondo entendemos el promedio de las familias para entregarnos un dato mucho más acabado del grupo hogar. Perfecto. Ahora ya entrando de lleno a las principales conclusiones que se pueden sacar respecto a qué tan informados o qué tan al tanto están las personas con lo que es la inteligencia artificial. Perfecto. Ahora, esto también nos pareció bastante interesante, el nivel de información, las variables muy informado, con 21,2%, y algo informado con 30,4%, ya hablando de lleno, tenemos un 51,6% de conocimiento o un grado de conocimiento, al menos en la población talquina, respecto a la inteligencia artificial y la automatización de servicios, versus un 48,4% de desconocimiento entre poco informado con un 26,8% y nada informado con un 21,6%. Ahora, es importante también aquí destacar que ¿qué nos puede influir entre si estar informado o no estar informado del avance de la tecnología o de la automatización de servicios? Por ejemplo, las personas que están comprendidas en el rango de edad más alto, que tengan quizás menos afinidad con los nuevos usos y aparatos tecnológicos, y al mismo tiempo las personas de ingresos más bajos, ya que tenemos una barrera de entrada que nos inhabilita el acceso a ciertos tipos de dispositivos y recursos, que es el factor socioeconómico. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en un hogar más acomodado y crecí rodeado de mayores tecnologías, voy a estar levemente más informado porque está en mi vida cotidiana. Podríamos decir que los nativos digitales del los 2000 nativos en adelante digitales, están exactamente, van a estar mucho más informados porque están creciendo dentro de este margen de conocimiento que se está generando. Ahora, respecto a las principales variables en cuáles son los principales servicios de automatización utilizados por los talquinos. Acá hay unas que están en empate, de hecho. Sí, por supuesto. A ver, partimos con la idea de si ha visto o no estos servicios. Luego diré por qué. Tenemos que, por ejemplo, los bancos con un 82% versus un 18% es donde más han visto servicios automatizados. Seguimos con farmacias, por ejemplo, con un 66% y 65% los locales de comida rápida. Ahora, el hecho de que hayan visto estos servicios no nos dice si lo utilizaron o no, porque una cosa es que yo tenga conocimiento, que lo haya observado, y otra cosa es que haya hecho uso de estos. Y aquí se nos cambia un poco la cosa. Cuando hablamos de que han hecho uso de estos servicios, ya no es el banco donde habíamos visto que mayor presencia, sino el retail. Lo que es muy interesante porque también habla de que se utilizan esta automatización para factores, por ejemplo, del consumo. Luego tenemos en empate con los bancos y los supermercados con un 63%, 64% en segundo lugar de los servicios más utilizados ahora sí. Y finalizamos con las bencineras con un 63%.
Que en realidad todo esto está muy vinculado al uso del teléfono, ¿no? Sabemos que la compra internet retiras en un X sucursal de un retail, o lo mismo, por ejemplo, en los supermercados, que tú puedes hacer prácticamente el pedido completo y lo vas a retirar nada más. Exactamente, y ahí hablamos de la automatización de una tarea análoga que antiguamente hubiera involucrado factores de tiempo, de recursos, de estar invirtiendo más en eso, a un simple clic. Actualmente, si tú pides un paquete por internet y lo vas a retirar a la tienda, ya no tenemos tan recurrentemente la figura de alguien que nos atienda directamente y tenemos la opción de escanear un QR. El QR dispara a la máquina, empieza a generar tu producto y te lo entrega. Lo que, en términos de tiempo, nos ofrece algo mucho más productivo, pero también elimina parte del factor humano de por medio. Ahora, ya entrando a lo que es, saliendo de automatización y entrando a lo que es inteligencia artificial, ¿cuáles son los servicios que las personas aquí indicaron conocer o que pudieron haber utilizado? Como te comenté al principio, hemos convivido con la inteligencia artificial desde hace mucho tiempo, por ejemplo, los asistentes de voz, servicios de limpieza. Ahora, los que más conocen o han sido utilizados, tenemos en educación, hablamos de inteligencia artificial tipo ChatGPT, que está bastante en boca actualmente por el hecho de ser un generador de contenido. Entretención, mucho más rápido, hay creadores de imágenes, por ejemplo, Midjourney, DALL-E. Y finalmente los artículos domésticos que van a la automatización de las tareas y los quehaceres que quizás durante mucho tiempo hemos lidiado con ellos a una forma mucho más rápida. Y hemos estado viendo esto hace bastante tiempo ya, el uso de refrigeradores inteligentes, de, digamos, lavadoras inteligentes que puedo programar un ciclo de lavado desde el teléfono y llegar a la casa y que esté la ropa seca y yo simplemente realizar la tediosa tarea manual de doblarla y guardar, pero ya nos representa un avance en la forma en la que vivimos y nos relacionamos con este tipo de tecnología. Lo mismo pasa quizás con ampolletas, ¿no? Que uno del teléfono muchas veces cuando tiene el interruptor más alejado, el mismo teléfono a través de la aplicación puede encender y apagarlo. Hoy en día puedes conectar una serie innumerable de aparatos domésticos a tu teléfono y tener lo que llaman una casa inteligente a tu servicio. Sí. Oye, respecto a lo que está vinculado al nivel de seguridad que tienen las personas respecto a las inteligencias artificiales. Porque sabemos que, bueno, lo mencionaste al inicio, bueno, lo vamos a estar comentando un poco más adelante, ¿qué tan seguras son, no? Ya, el nivel de seguridad en este caso, la verdad, es bastante bueno. Tenemos que le genera mucha o un poco de seguridad, mucha con un 40,2%, y algo de seguridad con 49,8%, lo que si lo tomamos como el conjunto de esta seguridad, hablamos de 90 puntos porcentuales de seguridad al respecto. Lo que quizás aquí viene a desmentir los mitos que comentábamos del Sarah Connor, Terminator, de la aprehensión que pensamos que podía tener, porque sabemos que las redes sociales están con este temor al desarrollo. Pero si hablamos de Talca, la percepción de los talquinos, no hay tanto temor al respecto. Tenemos confianza de 90 puntos y nada de confianza 10 puntos. Ahora, respecto también a la intención de las personas, en este sentido de estar dispuesto a automatizar algunas tareas diarias o que no lo han hecho, pero que también estarían dispuestos en la misma casa, por ejemplo. Se repite la misma lógica. De aquí es bastante interesante porque los números nos empiezan a cerrar muy parejo. Si hablamos de la disposición, por ejemplo, a automatizar quehaceres domésticos, como lo estábamos conversando, muy dispuesto con un 42,0% y dispuesto con un 43,6%, nos dan un total de 85,6% de personas que están dispuestas a automatizar estos quehaceres domésticos a través de dispositivos inteligentes, versus un poco dispuesto de 14,0% y ya nada dispuesto con un 0,4%, lo que nos da 14,4% de personas que no estarían dispuestas quizás a través de alguna aprehensión, pero nuevamente hay que destacar que estas respuestas también están bajo el marco de
si tengo mayor edad y no estoy tan afinada a mis habilidades digitales o mis habilidades tecnológicas, o si me encuentro en una situación de menor poder adquisitivo, obviamente no está tan presente esta opción. Ahora, acá también hay algo interesante, que es lo siguiente: la disposición de la persona a viajar en un transporte que sea conducido, en este caso, automáticamente. Sí, por supuesto. O sea, tenemos, yo creo que todos hemos visto en nuestros dispositivos móviles la maravilla que son los autos Tesla que se manejan solos. Y bajo esa misma lógica quisimos preguntar entonces, si ya automatizamos los quehaceres del hogar, si ya estamos dispuestos a hacerlo, entonces quizás estirándolo y llevándolo un poco más lejos, estaríamos dispuestos a viajar bajo un servicio, ya sea público, privado, que se maneja automáticamente. Y la verdad es que nuevamente los datos de muy dispuestos y dispuestos nos suman un total de 80.4%. Seguimos hablando de que existe un nivel de confianza claro en la población talquina respecto a la IA, y poco dispuesto o nada dispuesto sumando un 19.6%. Nuevamente esta lucha entre casi los 80 puntos a 20 puntos en contra. Ahora, está el tema de cómo se regula esto, ¿no? Que también fue algo de ustedes, porque sabemos que como todo invento o como todo avance tecnológico, también muchas veces se toma para lo que es cosas como estafa, por ejemplo, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? A través de estafas telefónicas. ¿Cómo también los talquinos están visualizando el uso de las inteligencias artificiales sean regulados por una ley en este sentido? Sí, muy interesante. De hecho, nosotros tomamos nos importaba bastante esta variable de si qué tan importante es para los talquinos que se hagan normativas y medidas legales respecto al desarrollo. Hoy día podemos ver que se pueden hacer videos falsos con deepfake, se puede crear contenido de la nada, hablamos de la verosimilitud de ese contenido, si realmente hay un proceso de deglutir el conocimiento, y también apuntando a estamos con mucha confianza, pero entonces esta confianza, ¿cómo la vamos a enmarcar? Muy importante que se desarrollen entonces estas medidas legales, y algo importante, nos suma un 91.6%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Está la confianza, está la disposición a automatizar servicios, a utilizar la IA, pero siempre y cuando exista una normativa legal que regule tanto su desarrollo como su funcionamiento. Sin perder de vista que, como toda herramienta, es una herramienta al servicio de la sociedad y no una herramienta que vaya a reemplazar nuestro propio proceso social, nuestro propio trabajo. Que fue otra de las variables a considerar. ¿Cuál es la percepción en ese sentido de, estamos viendo, por ejemplo, no sé, creo que fue en Asia, en Japón, Corea, que incluso los presentadores de televisión están siendo por un deepfake y con automatización en este sentido, con inteligencia artificial? Sí, por supuesto. A ver, también esta variable iba a observar si existe o no este miedo que se está dando vueltas de nos van a reemplazar las máquinas o nos va a reemplazar un servicio automatizado. En lo que corresponde a Talca, la verdad, los datos apuntan a que tenemos muy de acuerdo con un 7,2% y de acuerdo con un 12,8%, lo que nos suman 20% de nos llegaría a reemplazar laboralmente o va a desplazar las labores que nosotros hacemos, versus un 80% que está en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta idea. Entonces, se da este juego que estábamos comentando, 80-20 hace poco. Tenemos confianza, hay disposición para hacerlo, siempre y cuando las medidas legales se encuentren de por medio, y al mismo tiempo está la confianza de que no nos van a reemplazar, pero que sí nos va a facilitar la vida cotidiana, que por ejemplo es otra de las variables que teníamos, y en eso tenemos que, muy de acuerdo, llega a un 96.8 puntos porcentuales, versus un 3,2% que está en desacuerdo. Entonces, en síntesis, estamos seguros de que esto va a revolucionar la forma en la que hacemos las cosas.
Pero también tenemos que tener un control del desarrollo, un control de para qué sea utilizado, y el fantasma que parece rondar solo en redes sociales hasta el momento, solo con los datos de Talca, de que nos irían a reemplazar, está bastante alejado de la realidad de la percepción de los talquinos. Es más quizá un temor que tenemos por todo lo que hemos crecido viendo a través de películas y la ciencia ficción, pero si vamos al imaginario colectivo de las personas, la verdad están bastante conformes y no piensan que van a ser reemplazados, sino más bien que va a ser una herramienta que nos facilite y nos ayuda a nuestra vida cotidiana. Ahora, Franco, respecto a, ¿existen, consideras tú, ciertas áreas en este sentido que estén más expuestas y, en ese sentido a ser reemplazadas? Por ejemplo, tú le puedes solicitar a una inteligencia artificial que te cree un guión, no sé, de alguna película, de alguna serie de televisión, que vimos hace muy poco también en Hollywood estaba esa discrepancia. ¿Qué va a pasar con los guionistas? Claro, la huelga de guionistas es que, por ejemplo, ahí tenemos con que las inteligencias artificiales generativas son capaces de hacer impresionantes tareas siempre y cuando sepamos cómo comunicarnos y qué tan específicos somos con las tareas que le proponemos. Por ejemplo, el caso de ChatGPT, lo siento, que es lo más comentado, también viene a poner en tela de juicio, por ejemplo, la propia labor sociológica de análisis, que es una tarea un poco tediosa si lo ven desde un lado. Si te gusta la metodología, es hermoso. Puede ser, sí, un punto de, digamos, estar asustados por esto, pero también sabemos que hasta ahora el desarrollo no se encuentra lo suficientemente afinado como para que, digamos, no nos va a dejar de lado laboralmente, pero sí creo que despiertan nuevas necesidades. Porque a medida que va creciendo la digitalización, a medida que va creciendo el uso de la inteligencia artificial en nuestra cotidianidad, vamos requiriendo nuevas habilidades, nuevas competencias para poder desenvolvernos en este ambiente digital. En esa misma línea, un caso, solo para poner el ejemplo, hace poco tuvimos el apagón analógico en términos de televisoras. Y si hacemos un par de cruces con los datos que tenemos en nuestro estudio, que en este caso es solo contexto urbano, pero si nos iríamos al contexto rural, hablamos también de menores ingresos, menor acceso, y son los que están quizás más relegados en este proceso porque las competencias van a ir avanzando y por distintos factores pueden quedar relegados. Pero no... A ver, un campo muy... que a mi parecer, personalmente, y un tema que me interesa, va a sufrir bastantes cambios, es la educación. Porque ahora es tan fácil como un par de comandos y que te entreguen un ensayo, claro, un libreto, lo que se te ocurra, y cómo vamos a evaluar ese conocimiento. Porque ¿de dónde proviene después de todo? Del compendio de conocimientos que están acumulados en la red a la cual la inteligencia artificial tiene acceso, o del investigador o del escritor que está detrás. claro. O sea, ¿puedo adjudicarme la autoría de un texto mi única participación fue entregarle los comandos? Las instrucciones. Exactamente. Ahora, Franco, ¿qué es lo que se viene? Al menos a nivel personal, ¿te gustaría seguir lo que es vinculado a investigación de inteligencia artificial en la región del Maule, aplicarlo quizás un poco más generalizado? La verdad, sí, es un tema que me gusta, me apasiona. Siento que es parte de lo que vamos a estar hablando cotidianamente de aquí en adelante, porque nunca antes habíamos tenido un crecimiento tan rápido y acelerado de la tecnología. Si bien hemos tenido avances sorprendentes, pero ahora en cortos periodos de tiempo estamos viendo avances que sin precedentes. Sería muy interesante, por ejemplo, llevar a cabo este estudio en Curicó, en Linares, salir de Talca y ver si estas zonas urbanas dentro de la región del Maule también presentan o nos entregan información similar, o tal vez encontrarnos con otra información que enriquecería el análisis. Me quedo con que esto, por ahora lo hacemos en un contexto urbano,
pero si lo llevásemos a un contexto más rural, los resultados que encontraríamos cambiarían por las variables obvias, pero también sería interesante rescatar esa realidad, salir un poco del centralismo y retomar estos espacios de conocimiento que se pueden generar desde las localidades. Franco Rodríguez, investigador asociado con Tectus, en esta exposición del último estudio vinculado a inteligencia artificial y automatización en la comuna de Talca. Muchas gracias por compartir estos resultados de la investigación con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad a ustedes. Nosotros vamos a un breve corte comercial, siendo las 10:34. Al regreso, Ernesto Reynoso estará conversando con nosotros respecto al análisis político a nivel nacional de cara a las elecciones que tenemos en octubre. Vamos y volvemos. Segundo y último bloque en esta noche de La Última Palabra, en este quinto episodio de esta temporada 2024, presentamos a nuestro panelista Ernesto Reynoso, sociólogo del Centro de Estudios Contectus, con quien vamos a estar analizando la contingencia política nacional, por supuesto de cara a lo que va a ser esta elección municipal y de gobernadores regionales, donde eventualmente vamos a tener una segunda vuelta. Ernesto, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Matías, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y bueno, nos estábamos aquí desde el plebiscito de salida de diciembre, claro. Más o menos. Sí. Ernesto, la última elección que tuvimos fue justamente ese plebiscito de salida por una nueva constitución donde ganó la opción en contra, en ese sentido. Sabemos que después de una elección siempre existen roces, claro, en la política, sea del oficialismo en este caso y la oposición. ¿Cómo analizas tú la relación entre el gobierno del presidente Gabriel Boric y la oposición, que ahí tenemos, al menos en el Congreso, lo que es el PDG, Amarillos también recién creado, Renovación Nacional, Evópoli, Partido Republicano y la UDI? A ver, bueno, el patrón es más o menos similar a cualquier gobierno, digamos. Me refiero que es una relación tensionada, digamos. O sea, nunca ha sido una pega fácil gobernar. Y en este gobierno tampoco es la excepción a esa regla, digamos. ¿Ya? De repente se plantean ciertas dificultades, sobre todo con el tema de las reformas, digamos, donde hay muchos cortapisas, digamos, para poder definir política pública, definir intervención, pero el gobierno no la tiene fácil. Yo creo que, para cerrar la pregunta a nivel general, podría decirte que es una relación tensionada, claramente, y en constante trabajo, digamos. Quizás lo más resaltante en ese punto podría ser lo que pasó con la elección de la diputada Cariola como presidente de la Cámara de Diputados. Yo creo que fue un revés eso para la oposición en este sentido, porque hasta hace poco también se votó una censura. O sea, claramente fue un revés. O sea, para la oposición, porque en el fondo no era la carta que ellos estaban presentando en ningún caso. Y aparece la figura de los políticos díscolos nuevamente, en donde cada político tributa a su propio negocio en el fondo. Entonces volvemos a esta lógica de no unidad, de que cada político es un partido político en el fondo, ¿entiendes o no? Se tributan hacia ellos mismos. Se utiliza muchas veces el partido político para ganar o asegurar el escaño y después corren por colores propios. Ha pasado en muchas ocasiones, incluso aquí en la región del Maule, sí, que se accede al cupo por el partido, pero a mediano recorrer, digamos, se dan cuenta que el partido ya no es operativo y por lo tanto se genera la figura de los independientes. Entonces, eso es bastante nocivo para la política, más allá de la elección de Carlos Cariola, que es un tema aparte, porque finalmente la gente logra visualizar que la política se mercantiliza finalmente y no recoge siempre la demanda ciudadana, sino que apela más a intereses de carácter individual en el fondo. Ahora, Ernesto, ya un poco más contingente. Se han impulsado reformas, una reforma tributaria y una reforma a las pensiones, que todavía nuevamente está en debate. En ambas instancias, la oposición condicionó el negociar. Claro. En una primera instancia exigía la salida del ministro Jackson en su momento. También lo estaban haciendo ahora último con el ministro en Educación, ¿no? Nicolás Cataldo.
Y finalmente, con todas estas presiones en las cuales el gobierno ha tenido que ceder, muchas veces no ha tenido el resultado que se espera, a pesar de haber cedido hasta cierto punto, ¿no? Con la salida del cambio de gabinete en algunas también... Es que lo que pasa es que dentro de ese juego político nunca es suficiente en el fondo. O sea, usted puede acceder de repente a ciertos beneficios, a lo mejor a algún parlamentario le ofrecen algún recurso puntual para negociar una votación, pero cuando se es oposición nunca es suficiente dentro de la lógica de la negociación política en el fondo. Por lo tanto, nada bastaba, por eso demoró tanto, por ejemplo, en algún momento la salida de Giorgio Jackson, o la presencia hasta el día de hoy del ministro Ponte, que también era uno de los ministros a salir, ¿no es cierto? Era petición de la oposición que saliera, con pero... todo el caso convenio. Claro, pero la dificultad que se genera desde el mando político es que si tú empiezas a acceder a todas las demandas de la oposición, finalmente quedas muy descubierto frente a cualquier instancia política que puedas generar en el fondo. O sea, se genera poca credibilidad, poca estabilidad política, no hay una conducción, perdón. Entonces, ahí claramente se genera una pugna que es importante tenerla condicionada o mantenerla en un status quo, por así decirlo. Ernesto, y respecto ahora a este nuevo condicionamiento que estamos viendo, porque se está impulsando nuevamente una reforma al sistema de pensiones, ¿no? Para finalmente, en un inicio 6%, que ahora se está reduciendo, que va a un fondo global, ¿no? Y ahora también vemos a una oposición que está exigiendo una reforma al sistema político, nuevamente condicionando. ¿Eso se va a seguir viendo en lo que queda de gobierno, crees tú? O sea, claramente. O sea, esos baches que van saliendo en el camino van a seguir apareciendo en el fondo. La manera quizás también de desvirtuar los lineamientos del gobierno en el fondo. O sea, cómo que la reforma tributaria no tome forma, la reforma de pensiones. O sea, la idea es poner cortapisa, como digo, en el fondo, para poder de repente cómo genero un gallito y voy también tematizando, generando en la opinión pública ciertos temas que para mí son interesantes. O sea, la oposición juega mucho, tú lo debes saber como periodista, juega mucho con el tema económico, el tema de la seguridad pública, y ahí son sus caballos de batalla en el fondo. Y el gobierno ha tenido ciertas dificultades al respecto. O sea, claramente el crecimiento económico no ha sido el esperado, pero tampoco ha sido tan fatalista como lo proyectaron. No sé si tú te recuerdas que incluso se visualizaba como una cierta recesión a nivel nacional, la cual no fue así. El crecimiento es bajo, pero la recesión no está. Y en el caso de la seguridad pública, claro, como digo yo siempre, es un fierro caliente, que el gobierno que venga, que lo tome, va a tener ciertas dificultades porque hay temas muy estructurales en el tema de la seguridad pública y habitualmente pasa que la derecha se atribuye un mejor manejo de la seguridad pública. Ahora, pienso que si el día de mañana, sea Kast o Matei, que llegue, digamos, a quedarse con el cetro de presidente de la República, se va a encontrar con los mismos problemas si no hay una reforma más de fondo, digamos. Me refiero específicamente a las leyes, a la atribución a las policías, o derechamente en esta visión que hay que el delincuente tiene más derecho que la propia víctima. Entonces, ahí, en esa figura, no es casual que aparezca, por ejemplo, me voy a adelantar un poquito, Johannes Kaiser dentro de la papeleta o de intención de voto. Recuerden que él hace como 2 o 3 semanas dijo en una entrevista que si era necesario correr bala había que hacerlo, ¿ya? A lo cual yo como sociólogo estuve muy atento al comportamiento de la opinión de la gente y me he dado cuenta que habitualmente sucede que cuando se produce un ilícito y un policía mata a 2 delincuentes, la gente tiene mucha valoración a ese tipo de conducta en el fondo. Entonces estamos volviendo a la moderación, pero también estamos volviendo a los postulados extremistas, sobre todo de derecha, en donde puedan haber ciertas soluciones que pueden invitar al uso de las armas, ¿ya? Que lo cual es bastante complejo. Porque un militar, por ejemplo, que está entrenado para matar, digamos, frente a cualquier situación media dudosa, va a disparar nomás. Entonces va a ser muy delgada la línea en el sentido de decir, chuta, en algún momento puede empezar a quedar una grande que la pregunta es quién se va a hacer cargo. Pero para volver a la idea de cerrarla, la emergencia de Johannes Kaiser también da cuenta de un sentir ciudadano. ¿Por qué? Porque él mismo dice en su discurso que Matei y Kast son muy blandos o son medio amarillos, dice él. Se necesita volver al control. Dijo, yo le voy a dar atribuciones a Carabineros, le voy a dar atribuciones a los militares y voy a hacer cambio de la ley. ¿Me entiendes o no? Y considerando que Johannes Kaiser
también es uno de los que ya no está dentro del Partido Republicano y formó el Partido ¿cuál era? Libertario. Sí, y además de eso, él ha mejorado mucho su discurso y lineamiento político. Ya no sale con esos videos que se le recordaba con frases desafortunadas, sino que un tipo que ha ido puliendo mucho su postura política, ojo. Yo conozco gente que es de extrema derecha, no solamente la sociología se vincula con la izquierda, y ese tipo de planteamientos genera mucha proximidad positiva, digamos. O sea, claro, darle atribuciones y el delincuente, derechamente, en algunos casos la gente lo manifiesta. O sea, como que no hay reinserción en el fondo. O sea, derechamente hay que liquidarlo, y eso no es un tema que diga yo, sino que lo dicen algunas posturas incluso políticas. Rodolfo Carter lo mencionó. Por Estos delincuentes dijo hay que mandarlos a la cárcel o al cementerio. Y ahí se genera toda esa pugna, del lado más humanista de la reintegración, que es larga, que habitualmente no se evalúa bien, no tenemos buenos indicadores, ¿ya? Porque en teoría las instituciones reintegran, me refiero al Sename y la cárcel, pero uno sabe que una persona que, incluso no siendo delincuente, que cae en la cárcel o cae en el Sename, sale habitualmente con más aspectos delictuales integrados, en el fondo sale más delincuente en el fondo. Entonces ahí se genera una pugna que todavía la sociedad y el Estado no se ha hecho cargo, ¿ah? Y esto más allá del color político del gobierno. O sea, tenemos sobrepoblación penal y las cárceles, más que reintegrar, generan nuevos una delincuentes. puerta giratoria. Claro. Ahora, Ernesto, hablando ya de lo que es la aprobación presidencial, sabemos que CADEM hace estudios de opinión pública prácticamente toda la semana. Lo cual para un país como Chile es como bastante inseguro. O sea, necesitamos tener encuesta de cualquier cosa que pase en una semana, Claro, para saber qué pasa con el presidente. el termómetro, digamos. Claro, 32% fue lo que registró en lo que se publicó el día domingo, subió 2 puntos. ¿Qué acontecimientos explican este aumento? A ver, lo que pasa es que, bueno, si no me falla la memoria, en la última encuesta anduvo los 27 puntos, si no me equivoco. Hay un crecimiento también de 30 a 32, pero lo que dice el dato finalmente es que el presidente está anclado en los 30 puntos en el fondo. Y eso tampoco es algo muy positivo porque tampoco crece, digamos. Ya, o sea, es muy probable que... Sube 2 y a la semana siguiente puede retroceder 4. Pero si redondeamos, su voto duro o aprobación dura son 30 puntos. Y en esa lógica también se genera una cierta desgaste porque en la política mantener una posición estable, baja, digamos, durante mucho tiempo tampoco asegura mucho capital político para el futuro. Me refiero a las elecciones municipales y me refiero a las elecciones parlamentarias. Por lo tanto, lo de Boric se convierte como en un patrón, una regularidad en donde él habitualmente marca 30 puntos y nos genera mucho despegue. Si no mal me recuerdo, la mejor evaluación que tuvo anduvo los 37-38 puntos cuando se realizaron los Juegos Panamericanos. Y era claro porque se le vio desarrollando las habilidades blandas. Él juega mucho con el tema de la cercanía, ir a abrazar a los niños, la foto, digamos, con la señora, que son aspectos muy, muy trabajados en el presidente. Pero claramente hay otros elementos que son bastante débiles en su accionar, digamos. Como por ejemplo también su vinculación con la prensa, ¿no? Que ha sido bastante cuestionada. Claro, porque cada vez que le preguntan algo que no le gusta, él habla de la libertad de prensa y los condicionamientos estructurales, ahí aparece un poco el marxismo, digamos, pero uno no puede estar evaluando el comportamiento de la prensa, o sea, los hechos son nomás. Y el presidente tiene que tener la altura de mira de responder como una autoridad frente a cualquier pregunta que le puedan hacer, digamos. Él es un servidor público, representa un país y tiene que estar a la altura de la situación, digamos. Ernesto, ahora respecto a la evaluación del gabinete, hay 2 ministros que en este último sondeo de la semana antepasada, que en la última encuesta no se evaluó el gabinete, los ministros Grau, de Economía, y Marcel, que en su momento fue el mejor evaluado, ahora están como con la mayor desaprobación. ¿Qué hechos ahí repercutieron? Es que yo creo que en el caso de Marcel es como un desgaste material, digamos. Ya, Marcel, no hay que olvidar que él era como el referente moral de los ministros, digamos, era el ministro con mayor experiencia, que era como el padre de los otros ministros, pero claramente su funcionamiento económico se ha ido mermando. ¿Ya? Es que ahí se genera la típica pugna, Matías, entre lo que dicen los datos y lo que se siente la gente en la cotidianidad.
Y en ese ámbito la seguridad pública y la economía son dos elementos muy sensibles. Muchas veces el dato no mata relato. No, para nada. O sea, tú escuchas que los delitos han bajado. Tú escuchas la subsecretaría, por ejemplo, el subsecretario dice, bueno, los homicidios han bajado un 6%. Bueno, tú haces la misma encuesta en la calle y la gente no lo siente. Lo mismo pasa en la economía. Dice, no, hemos crecido un 0,3 o un 3%, y la gente dice, bueno, en realidad con la plata no me alcanza porque en realidad con los 10.000 pesos que antes compraba cosas para la once, ahora no compro cosas para la once. Entonces, en la cotidianidad ha ido metiendo el relato, digamos, de la política pública, y yo creo que eso ha ido mermando la figura de Mario Marcel. Y en el caso del ministro Grau, creo que nunca tampoco ha podido despegar, no creo que una figura descollante en el gobierno, que incluso creo que su nivel de conocimiento es de la medianía hacia abajo, digamos, o sea, no un ministro como Carolina Toá o Camila Vallejo o el mismo Marcel, que son ministros de renombre, y también el caso de Montes, que destacó por toda la impronta y lamentablemente también se vio inmerso en todo el tema de las fundaciones, que le llegó como por el lado, digamos. Ahora, pasó algo también cuando se estaba exigiendo la renuncia de Nicolás Cataldo. Claro. Y aparece ahí el diputado Alessandri, dice, nos cae bien, pero no sabe hacer la pega. Entonces uno se cuestiona, ¿los otros ministros no les caían bien y por eso pidieron la renuncia? ¿O porque tampoco hacían bien la pega? No, es que el discurso se va acomodando a la situación nomás. Yo creo que en el fondo decir es un buen tipo, pero es malo para la pega, y es como denostar a la persona, y me parece complejo, ¿ya? Yo creo que en este caso sí, en educación han habido ciertos baches norte, pensando en la falta de matrícula de estudiantes. Y a nivel nacional, o sea, teníamos también acá hasta San Javier, Linares, claro. con la misma situación. Claro, y lo que es la implementación del SLEP. Claro, y pasa también que muchos Ceremi han dicho que si uno lo mira estadísticamente siempre hay un porcentaje de gente que no logra matricularse. Ahora podríamos ver si la media este año, estos últimos años, ha sido más fuerte que la media histórica. Pero claramente también en educación hay una deuda, porque este gobierno también planteó el tema educativo como un estandarte, en una idea fuerza, y también han estado, desde mi perspectiva, no estoy hablando desde la opinión de los ministros, de los políticos de Cataldo, sino que más que nada creo que también ha estado al debe, porque podría haber sido su gran bandera de lucha y no lo hemos visto con mucha fuerza. O sea, lo mismo que pasó con el Ceremi que llevaron a Antofagasta, si no me equivoco, sí, que este chiquillo de apellido Selles, que se ve, tiene un video agrediendo a carabineros verbalmente y aparece después como Ceremi. Yo creo que esa forma hay que cuidarla, porque me parece complejo cómo te haces cargo después de ese tipo de situaciones, en el fondo. Ernesto, pasamos ya a materia de elecciones. Vamos a tener primarias al menos en 3 comunas de la región del Maule. Coincidentemente todas son del sector del oficialismo, de Chile Crece Contigo. Pero mirándolo yo a lo que es, tú lo mencionaste, en cada elección finalmente se puede tomar como un voto de castigo a la gestión o a los que son del partido político, coalición política del presidente de la República. En ese sentido, ¿cómo observas tú que se va a desarrollar? Porque en la última elección ganó varias comunas la izquierda. Claro. La misma comuna de Santiago. Claro. Y aquí en el Maule, históricamente Cauquenes, por ejemplo. Claro. Sí, es que, a ver, yo creo que muchos alcaldes salieron electos por el aire octubrista y, por otro lado, el efecto Boric, posterior a eso, digamos. Pero hoy día se va a generar el efecto contrario. Ahora, no estoy diciendo que todos los alcaldes que se asocian al gobierno van a perder, porque eso no es así. Claro. No es así, o sea, hay alcaldías, no sé, pues de la DC o algunos partidos puntuales que van a ser reelectos, y eso no hay duda. Pero quizás los que van a tener la mayor dificultad son las alcaldías que fueron electas en esta última elección del 2021, porque el piso político, en sentido de el clima de opinión hacia esas posturas políticas, hoy día ha bajado considerablemente. Y eso va a tener un costo, porque puede ser un voto castigo al gobierno, sí. Y hay que velar también que la gente, en ese dinamismo que tiene la política hoy en día, se aburre rápidamente. Entonces puede ser que quiera caras nuevas o quiere que vuelvan las caras que históricamente comandaban una comuna, en el fondo. Entonces, yo creo que la elección de octubre va a ser un golpe fuerte para el gobierno. Eso es lo que yo proyecto. No creo que hay que mirarlo con cierto relajo. Creo que ahí va a pasar que vamos a volver al centro, y puede ser que en algunas comunas algunos partidos de derecha se vean muy beneficiados, digamos.
Ahora, por lo general está, dependiendo de cómo ha sido la gestión, que el alcalde que postula la reelección cuenta con todo el Claro. aparato municipal prácticamente previo a la elección. Claro. Es probable ver reelecciones en algunas comunas, no sé, por ejemplo Talca, Linares. O sea, no nos podemos adelantar tanto, pero yo creo que sí, o sea, sí, porque, bueno, en esas comunas que tú mencionas, ellos van a recoger, digamos, el aire que viene desde la derecha, y ambos son candidatos de la derecha, por ende, es altamente probable que haya reelecciones en esas dos comunas, en el fondo. Entonces, si uno empieza a leer la proyección que viene y ese anticomunismo que hay, y también un poco antijuventud, ¿ah? O sea, ya le dieron espacio a esta juventud y la gente siente que no lo ha hecho tan bien, quizás. Eso es lo que dice la gente, ¿ah? Claro. Ojo, Matei me La dio una gente frase. mayor también. Claro, Matei me dio una frase muy, muy potente que dijo: jóvenes y un poco soberbios y con poca experiencia. Entonces, eso como que va quedando en el fondo. Va quedando, pero yo creo que la elección de octubre va a dar un parámetro claramente a lo que viene en la elección presidencial. Y yo creo que va a haber un costo en algunas comunas para algunos partidos de gobierno que son más ligados a sectores más de izquierda, más que de centro en el fondo. Ahora, Ernesto, mirándolo a nivel regional, sabemos que la gobernadora, ¿no? Cristina Bravo, va a postular a la reelección, pero también ya van sonando otros nombres que podrían ser candidatos y eventualmente electos. Tenemos Pedro Álvarez Salamanca por la UDI, Juan Eduardo Prieto, que va por Renovación Nacional Evópoli, Cristina Bravo, que postula la reelección, y más a la izquierda tenemos a Gabriel Rodríguez, quien actualmente también es consejero regional y que había sido candidato en primaria de gobernador regional en la primera elección que hubo. Claro, que hoy día es independiente en el fondo. Ahora es independiente. Bueno, sí, pues, y en relación a eso mismo que tú manifiestas, hace como 1 o 2 semanas se dio a conocer una encuesta que hizo una empresa santiaguina llamada Estudio Público y sacó un dato del escenario de gobernadores y ahí hay una supremacía un poquito mayor, digamos, de el posible candidato definitivo Pedro Álvarez Salamanca, con una diferencia de 5 puntos, digamos. Lo que llama la atención es que él, no estando en el ruedo político hoy día, salga primero. Y la gobernadora que ha estado 4 años salga segunda, en el fondo. Y eso tiene que ver un poco con lo que estamos conversando recién. Cuando se asocia a una figura de gobierno, viene la figura de castigo también. La gente quiere recambio. Esta lógica que hemos hablado muchas veces del péndulo, en donde voy hacia un lado y después voy hacia el otro. Es muy probable que se produzca un castigo. O sea, yo no estoy diciendo que la gobernadora definitivamente no vaya a ganar, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que hay una cierta dificultad porque él se asocia a este nuevo aire, este nuevo clima de opinión, y hay que recordar también que él fue 12 años parlamentario. Tuvo 3 periodos y además de eso viene de familia con un historial político muy fuerte. Su padre fue parlamentario, si no me equivoco también fue alcalde de la comuna de San Clemente. Entonces hay un arraigo al nombre y a ese apellido que claramente se ve reflejado en esa encuesta, en donde lo que te puedo proyectar es que va a ser una elección muy, muy peleada. O sea, va a ser muy duro eso. A pesar que, bueno, en política hay un dicho: escóndete 5 años y nuevamente aparece. Está pasando, por ejemplo, con Desborde en Santiago, Sichel, Claro. Sebastián Sichel, que nuevamente está apareciendo y se puede ir perfilando también como alguna autoridad comunal. Claro, porque algunas Regional. encuestas que se comentaban en Santiago decían que Sichel era el mejor competidor para derrotar a Hasler. El tema está que él no quiso ir finalmente porque no era candidato único. Entonces él no quería ir a una primaria, quería que lo designaran. Pero bueno, y en esa figura aparece Desbordes, que vuelve a aparecer, que es un candidato mediano, por así decirlo. Y ahí van a tener que luchar. Yo creo que, por lo que dicen otras encuestas también, el único candidato que derrotaba a Iracy Hasler era Sichel, no Desbordes. Pero como no hubo elección directa, él se bajó. Ahora iría por alguna comuna, por lo que entiendo. Pero volviendo a tu pregunta con respecto a la gobernación local, hay un trabajo muy arduo ahí. La gobernadora Cristina Bravo no la tiene fácil. Las encuestas ya generan ciertas tendencias y bueno, ahí entra a jugar todo lo que tiene que ver con el marketing político y todos los elementos políticos que la gente identifica como propios
o se visualiza para poder generar una intención de voto en el fondo. Y en este caso también siempre la autoridad a la reelección suele estar más expuesta a armas de doble filo, ¿no? Claro. Durante la gestión, errores cometidos que Claro. también le puede pesar a la gobernadora Cristina Bravo, ¿no? Con el caso Convenios, que si bien se está investigando, circuló la noticia de que se había llevado a cabo un allanamiento también a inicios de este año. También hay a través de redes sociales denuncias de acoso laboral, el tema vinculado también con el teatro regional. O sea, son varias igual las, podríamos decir, yayitas, como se Claro, le dicen en el como rancho. aristas que hay al respecto. O sea, claro, por todo lo que tú mencionas hay una cierta dificultad real, ¿ya? Pasó también en algunas gobernaciones a nivel país que ya algunos candidatos por esos casos se bajaron, ya no van a la reelección en el fondo, ¿ya? Entonces, lo del Maule, la candidata va a la reelección, pero como tú dices, hay todos esos elementos de las fundaciones o de acoso laboral que han salido, o algunas grabaciones incitando a la población a por quién decidirse, Claro. que son aspectos un poco desafortunados en el fondo. Pero claramente va a ser una pelea palmo a palmo y muy probablemente los candidatos con mayor posibilidad sea Pedro Álvarez Salamanca y Cristina Bravo, claro, pero decidirse por uno hoy día es complejo, más allá de lo que diga la encuesta, porque 5 puntos son totalmente remontables. Y sabemos que con una segunda vuelta, con voto obligatorio, también se puede invertir la situación, ¿no? Claro, o sea, en una segunda vuelta ya ahí va a ser el voto más puro, pero claro, hay que ver también la resultante del día de la elección municipal, que va a generar una sensación de ganadores o de perdedores. Eso también va a incidir en una posible segunda vuelta en el caso de una votación 1-1, por así decirlo. Ernesto, ya como para ir concluyendo, el próximo año hay elecciones presidenciales de diputados, de senadores en algunos distritos, circunscripciones en el caso de senadores. Figuras políticas que ya se están perfilando en esta carrera al sillón presidencial. Ya mencionamos al menos uno que era Johannes Kaiser, Evelyn Matei, por parte de la derecha, pero sabemos que siempre en política van cambiando Sí. y los que suenan en un inicio no necesariamente llegan a la papeleta al final. Bueno, Evelyn Matei ya confirmó que no va a ir a un nuevo periodo como alcaldesa, pudiendo hacerlo porque sus miras están en la presidencia. ¿Qué es lo que podemos rescatar aquí? Figuras que bueno, de derecha ya son varias las que suenan, Kast también, eventualmente, pero ¿qué pasa con la izquierda? ¿Cuáles son las figuras fuertes que tiene en este momento como para buscar ahí y seguirse en Ayer leí un documento de lo que decía Boris con respecto a sus posibles sucesores. Y ahí salía Bodanovich, Toá, Camila Vallejo. Claro, pero una cosa es lo que el presidente puede esperar y nombrar y otra cosa es lo que la ciudadanía va a votar en el fondo, que son cosas muy distintas. O lo que los partidos también definan. Decidan, no siempre se produce un traspaso directo, ojo, han habido casos empíricos, prácticos, aquí incluso que en el Maule, donde un candidato que tiene mucha votación dice apoyen a este y la gente no lo vota en el fondo. Yo creo, pero me quiero detener en un punto. A mí lo que me llama la atención históricamente va a ser cómo Matei logra estar número 1 durante 2 años. Eso es una inquietud que yo tengo sociológica política en el fondo. Porque mantener en primer lugar 2 años candidato presidencial creo que igual es un riesgo. Puede haber agotamiento de la gente hacia la gestión si no están las herramientas correctas. Ahora, no estoy diciendo que Matei va a perder, no, lo que estoy diciendo es que hay una cierta dificultad en ese proceso. Es como un equipo de fútbol que está en las 18 fechas, digamos, en primer lugar y seguramente el próximo año le van a exigir estar nuevamente en el primer lugar. Hay cierta presión. Totalmente, altísima presión, y yo creo que el que está primero siempre tiene más posibilidades de equivocarse. Y ahí claramente puede haber un nuevo crecimiento de casos, no es descartable. Y claro, y si la situación de seguridad pública sigue empeorando en el sentido de los homicidios o delitos de alta connotación, el crecimiento de figuras como Johannes Kaiser no es descartable en ningún caso. Ahora, respondiendo a tu pregunta, en relación a la oposición, yo creo que cualquier candidatura va a ser testimonial en el fondo. Me refiero si fuera Toá, si fuera la Camila Vallejo, o si fuera Bodanovich, no sé quién fuera, digamos, pero cualquiera que vaya va a tener que asumir el costo de la derrota, o sea, desde antes de ir. Entonces, idealmente esa derrota sea lo menos dolorosa posible. Porque si alguien dice que el próximo presidente va a ser de centro izquierda, le miente al país, digamos.
porque la sensación política no va para allá y las encuestas tampoco dicen eso. Entonces, yo creo que aquí hay que proyectar a alguien que pueda tener ciertas capacidades para que en 4 años más, quizás, o 5 años más, perdón, pueda competir con otros candidatos. Se habla mucho de Ripamonte, se habla mucho de Bodanovich, que son grandes elementos. Incluso Bodanovich, viniendo del Frente Amplio, llamó a que los militares pudieran estar, digamos. ¿Por qué? Porque también una cosa es cuando uno es candidato y cuando después es electo. Cuando uno es candidato es liberal, es como yo le digo a mi hijo, hace un montón de juegos económicos pero con plata que no es de él. Cuando se es candidato pasa algo más o menos similar. Existe este discurso muy libertario, muy progresista, pero cuando son autoridad vuelve la moderación. Míralo en Boric. El nivel de moderación, o sea, de querer meter preso a Piñera y después decir que es un demócrata. De pelearse con los militares en el 2019 y de no cerrarse la posibilidad de que salgan en situaciones de seguridad pública. Y con Carabineros. De reformar Carabineros y no, de dejarlo y pequeños cambios. Entonces, ahí te vas dando cuenta que los políticos habitualmente se van volviendo más de centro. ¿Por qué? Porque tenemos una ciudadanía que tiene un código muy tradicionalista aún, digamos. Los aspectos valóricos son muy considerados y la gente, hacia nivel súper popular, prefiere quedarse con lo conocido que algo por conocer. Ya le dieron la posibilidad al grupo de jóvenes y la gente, como no está disconforme en general, porque es una disconformidad, un malestar mundial, no solamente pasa en Chile. 4 años y viene el otro. Y después viene de vuelta después. Entonces, en ese juego de ir y venir, yo creo que cualquier candidato de izquierda que se pare hoy día, antes de partir ya sabe que no va a llegar a puerto con su candidatura en el fondo. ¿Sería posible eventualmente tener a Michelle Bachelet nuevamente como candidata? Es que yo creo que en el caso de Michelle Bachelet es una buena candidata, pero hay un desgaste igual. Y no creo que pueda cambiar la aguja tampoco. O sea, claro, a lo mejor va a marcar 30 puntos, 35 puntos, pero no va a ser electa. ¿Por qué? Porque el ambiente político, el clima de opinión, hoy día corresponde a la oposición, no al gobierno en este caso. Ernesto Reynoso, sociólogo de Contextus, gracias por conversar esta noche aquí en La Última Palabra. Gracias a ustedes, Matías, por la invitación y bueno, prontamente nos vamos a ver porque vienen más estudios y más cosas que publicar. Sí, acá puerta abierta como siempre y también Muchas en gracias. nuestro matinal más positivo. 11:10 de la noche, 5º capítulo de La Última Palabra que damos por concluido. La próxima semana, día festivo, no vamos a tener emisión, se retoma ya la segunda semana del mes de mayo. Muy buenas noches, que descanse y nos vemos mañana a contar de las 10 en el matinal más positivo. Chao, chao.